afortunadamente México, la Ciudad de México tiene una temperatura media entre 20 y 24 grados al año, es bastante temperada, no es lo que a veces la gente de fuera creería que es México, pero estamos a una altura de 2.300 metros. Entonces, yo los invito, vayan a algún lugar donde haya esa altitud y toquen gaita ahí. Es muy divertido. Uno puede pasar horas aprendiendo de afinación, de temperamento, de humedad, de comportamiento de las cañas, que es muy diferente a las realidades que hay en otros lugares, ¿no? Yo creo que aquí en Aba, ¿qué altitud estará? Como a 800 metros. No. 400. ¿No? 400. Bueno, es una quinta parte, o por ahí, de la altitud que hay allá, ¿no? Que hay allá en México. Entonces, las condiciones son bien diferentes. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué paso seguiría para hacer que la gaita, cualquier tipo de gaita, se adapte a las condiciones que hay allá? Porque ahora lo que más nos consume de tiempo, que yo creo que aquí también, pero es ese tema, la afinación, el mantenimiento, tener las piezas adecuadas para permitirnos una ventana de 10 minutos de buena afinación, vuelvo a poner las comillas, porque al cabo de los 15 minutos ya se desafinó aquello. Entonces un concierto es insufrible. Digo, uno como espectador consume eso y lo recibe como un poco, bueno, en México pasa de esa manera, un poco como si uno fuera a un museo. Uno va a ver un concierto como si fuera un museo donde van a presentar un objeto que no conoce y que le van a decir cómo es, cómo se suele hacer en el lugar de donde viene, y uno se va a casa con una experiencia nueva en la cabeza y a lo mejor con un poco de interés de buscar más. El 3% de las personas a lo mejor se interesan en acercarse, a preguntar si puede aprender, y el 1% se acerca a aprender. Y de ese 1%, a lo mejor un porcentaje todavía más pequeño, se queda. ¿No? Es el proceso de aprendizaje allá en México es bien complejo, no es nada, bueno, me imagino que es parecido aquí, uno tiene que estar trabajando muchísimo, estar muy expuesto. Aquí tenemos, bueno, aquí hay un amigo allá de Benito, que también es mexicano, y él está aprendiendo gaita, él podrá darles más información de cómo ha sido su proceso, pero pues ese proceso es lento y tarado, pero también ya me desvié bastante del tema original que iba, ¿no? Que es ese tema de cómo vernaculizar, por así decirlo, cómo hacer local los instrumentos y la música y los requisitos. Pues eso, en México y en estos lugares, tan pronto una persona se pone un traje típico, digamos, o traje tradicional, en mi caso escocés o de alguna otra zona, y toma el instrumento, se vuelve el referente más inmediato de esa cultura. Entonces uno, pienso yo, tiene tres opciones. Una de ellas es ser simplemente un conducto entre la cultura original y ese público, tratar de no intervenir en esa ejecución, simplemente pues aprenderlo, tratar de copiarlo a la perfección y reproducirlo, cosa que yo creo es imposible, porque a fin de cuentas es un humano quien está tocándolo, no es una grabación o no es la persona originaria quien está haciéndolo, es un humano que interviene, y en esa intervención hay todo lo que esa persona ha aprendido, estudiado, y todo lo que la persona es. Bueno, otra versión de esto sería el otro extremo, yo creo, es dar exactamente lo que el público está esperando. En México, por ejemplo, es muy común que la gente se deje llevar por escuchar música mexicana tocada en gaita, ¿no? Y como gaitero, uno que se esmera en aprender esos reels y las marchas y los trap space, que ahora, si quieren hablo un poco más de eso en un momento, y toda esa tradición que le piden a uno el jarabe tapatío o canciones de ese tipo, es como, ¿dónde están esos años que uno lleva haciéndolo, no? Bueno, pues es una realidad también. Es una realidad, y finalmente es una forma de acercarse a un público que no tiene ni idea y que de entrada lo ve casi como un animal raro ahí que uno está apachurrando con el brazo, ¿no? Ni modo, así se ve desde fuera, ¿no? Pero vaya, es una forma muy accesible de permitirle a una persona que no conoce, que no tiene contacto, de llegar. Entonces, estos dos extremos pues son lo que uno tiene en las manos una vez que se pone el traje, o sin traje, simplemente tocando el instrumento. Y el otro central, digamos, sería aquel
en el que una persona trata de aprender esas tradiciones, de donde viene su gaita, y a lo mejor empezar a componer en los estilos que corresponden. Por ejemplo, componer un jig, o componer una muñeira, o una jota, o una marcha, o un pibro, que es lo que se hace ahora, ¿no? En el caso de la música escocesa, pues en todo el mundo donde hay gaitas escocesas es común encontrar composiciones locales, composiciones de los gaiteros que tienen pues su instrumento y a lo mejor tiene una banda o no, y pues esa es otra de las líneas que uno puede buscar frente a un público que no conoce. En mi caso, yo he compuesto a lo mejor pues uno que otro tema por ahí, y una vez tuve un evento, fue a tocar una boda, y pues la persona que me contrató no tenía idea de si yo era escocés. Bueno, sabía que era mexicano, pero la persona no tenía idea de la música que yo iba a tocar, ¿no? Entonces toqué pues la música escocesa que se esperaba, y un momento que se me hizo muy, muy entrañable para mí, que me puse un poco sentimental, fue que yo empecé a tocar un tema que yo compuse, pues filtrándolo ahí donde pues yo sabía que a lo mejor alguien, bueno, tal vez nadie se iba a dar cuenta de si era mío o no, y a mí no me importaba, y hubo personas que se pararon a bailar con esta música. Entonces para mí eso fue muy significativo, porque fue un tema que finalmente yo no soy escocés, yo no tengo esa tradición, yo aprendí el instrumento, llevo años metido en eso y me interesa muchísimo, pero lo que compuse puso a bailar a unos individuos, y eso para mí fue bastante más representativo y pesado que a lo mejor haber tocado una marcha de 2/4 a la perfección. Y pues eso es un motivante para mí bastante grande. Yo creo que también es un motivante para otras personas que están en contacto conmigo allá en México, personas que también tienen esta búsqueda de componer algún tema, meterlo por ahí en sus presentaciones, y que sea parte de su lenguaje, porque finalmente, estando allá, uno puede buscar eso, ceñirse a la perfección a un lenguaje, o tratar de desarrollar el suyo, que yo creo que es algo que se hace en todas partes, y es lo que finalmente también yo pienso empuja al lenguaje de la gaita de cualquier lugar del mundo, porque una persona puede eso, buscar a la perfección, ceñirse a lo que se hace en la tradición de un lugar, o también, o buscar evolucionar, o vaya a buscar mejorar su propia voz con ese lenguaje. Finalmente yo pienso la gaita o cualquier instrumento musical es una herramienta para una expresión personal, y eso, lo que está detrás del instrumento de un piano, un violín, una flauta, una gaita, un sintetizador, pues ese es un individuo, es una persona. Digamos, el individuo desde ese punto de vista se vuelve un curador de lo que va a salir, de lo que se va a ejecutar en ese instrumento. Entonces, yo por lo menos en México trato de pues tener esa búsqueda y compartir esa búsqueda también con las personas con quienes comparto mi instrumento, ¿no? En mi caso, que es mi banda de gaitas, y pues las personas, mis alumnos, a las personas a quienes yo les contagio de aprender todo esto, de buscar esa voz y buscarla también a través de todo el mundo que hay de este lado del charco, como a veces le decimos por allá. A fin de cuentas también, todo lo que hay acá es como una antorcha, es una vela que nos ayuda a guiarnos en esa dirección, donde pareciera que no hay ninguna otra referencia. Ya si uno quiere buscar una referencia, no puede, bueno, ahora sí puede simplemente agarrar el teléfono y llamar a quien sea y pedir clases por Skype, pedir una grabación, mandar una grabación, pedir comentarios y regresarla, pero uno no está en esa fiesta, ¿no? El otro día fui a un concierto, a una presentación de Caldo y Esclavizos, y eso no se ve en México, ¿no? Y si se llega a ver en México, nadie se va, bueno, dudo que alguien se pare a bailar, ¿no? A lo mejor se van a parar a bailar como quieren, y eso está muy bien también. Yo no sé bailar, yo tengo 2 pies izquierdos, así que no me saquen a bailar, por favor, cuando haya la oportunidad. Pero tenía muchos nervios en ese concierto de bailar, pues porque yo no sé bailarlo. Pero en México, digamos, donde no hay ese ojo que a lo mejor, esa persona no sabe bailar, ¿por qué lo hace y tal? Pues a uno no le importa y baila como puede. Que es lo que yo hago, aquí y allá. Pero eso, un concierto de esa naturaleza no se ve en México. Uno no puede tener acceso a ello tan fácilmente, lo puede ver en YouTube. Pero la experiencia de tener frente al grupo, escucharlo de frente y poder meterse a bailar o no, o lo que sea,
no se compara, pues eso no tiene ningún punto de comparación. Y aunque uno se aprenda los temas copiándolos y los traiga todo el día en la cabeza, pues no es igual a ir a la fuente y verlo, ¿no? A veces en México también lo que hacemos es llevar personas hacia allá, que próximamente también esperemos que haya personas de aquí, allá en México, a medida que también vaya creciendo el contexto de gaita asturiana por allá. Pero lo que hacemos es llevar personas, exponentes de gaita escocesa a México para tener cursos, seminarios, ya sea para cultivar la música de solista o para mejorar a la banda de gaitas, en fin. Y es una manera de acercarnos, pero igual se queda limitada, ¿no? Y eso es una realidad que tal vez estando aquí, de este lado, pues no es tan evidente pues, concebir, ¿no? Bueno, eso es un punto de vista, o esa es una visión un poco generalizada de lo que pasa, o cómo es, desde mi punto de vista, el aprendizaje y el trabajo en México. Ahora, hay otra cuestión importante, que es una diferencia que a mí me parece grande entre los sistemas de aprendizaje de gaita y pues en mi camino, que ha sido el escocés, he visto que tiene un sistema muy, muy exitoso en cuanto a la difusión, porque en Escocia hubo una gran ola muy fuerte militarizante de la gaita en el siglo XIX, en el cual pues la gaita dejó de ser un instrumento, pues digamos, de la calle o de los pueblos, y se convirtió en un instrumento con una función diferente, que era la de pues, ensalzar el espíritu guerrero de los soldados escoceses, ¿no? Como una especie de símbolo de identidad que los hiciera pues, más fuertes en la batalla, cosa que ya no sucede tampoco. Pero eso trajo consecuencias en la gaita que cambió las cosas. Y lo que ahora tiene la gaita escocesa es un sistema muy concreto de aprendizaje que permite bastantes pocas, pues vamos a decirlo entre comillas, desviaciones o puntos de vista particulares. Eso lo que yo pienso ha traído es que se permita que en México uno pueda aprender la gaita y poder tocar el mismo tema con una persona de Canadá o de Nueva Zelanda o de Sudáfrica sin grandes modificaciones, entenderse y hablar en un idioma muy similar. Eso ha traído como consecuencia que ya no haya estas particularidades que sí las hay por aquí, por ejemplo, como yo lo veo aquí en Asturias, en Galicia, particularidades más locales, repertorios que dependen de cierta zona, porque en ciertas zonas se toca la gaita de una forma y en otras de otra. En Escocia no se da ese fenómeno, más bien en Escocia es un estilo más generalizado y a lo mejor depende un poco más de si una persona quiere tener un estilo más de pibrock o de solista o de banda de gaitas. Finalmente las bandas de gaitas son pues, núcleos donde se reúnen decenas de gaiteros a tocar todos de una sola forma. Y eso también, si una persona de este núcleo quiere buscar cultivar una línea de solista, es muy diferente, ¿no? Tiene que buscar otro camino muy diferente, que es precisamente lo que a mí me ha facilitado poder tocar con bandas de gaitas de diferentes zonas. Es un sistema pues bastante lineal, un camino bastante claro que se tiene que seguir y uno puede acceder a esas cosas, ¿no? Como tocar con bandas de gaitas de otros lados. Y eso, pues desgraciadamente, trae eso como consecuencia, el que ya no haya esas particularidades locales. Pero bueno, es algo que ha propiciado que personas como yo pudiéramos aprender gaita escocesa y que podamos también pues, competir y tener una presencia pues, más grande. También algo que a mí se me hace muy curioso es este fenómeno de la competencia en Escocia, ¿no? ¿Para qué competir si de lo que estamos hablando es música? Y bueno, finalmente yo pienso también que el hecho de que haya una competencia permite que las personas tengan una actividad constante o cíclica con el instrumento, que puedan tener pues un objetivo claro, que pueda estar repitiendo como un ciclo. Y bueno, desde un punto de vista mexicano, por mexicano me refiero a un lugar donde no hay la cultura, pues es una forma que también propicia mucho a que se aprenda el instrumento, que yo creo que también dista de los sistemas los sistemas de aprendizaje, como yo lo veo, igual es una percepción personal y a lo mejor me equivoco, pero que hay aquí en Asturias,
que diferentes formas de abordar el instrumento, pues eso también cambia. Yo quise, por ejemplo, acercarme al Centro Asturiano de México para aprender gaita asturiana y pues tenía las puertas más o menos cerradas por rollos pues que a mí se me hacen innecesarios, ¿no? Porque no tengo ascendencia asturiana, no tengo esa tradición, entonces pues no puedo formar parte de ese colectivo. Entonces eso me llevó a aprender la gaita pues de otra manera, con otro colectivo, de otro sistema. Entonces si yo quiero tocar con la banda, vaya, si quiero tocar con gaiteros, el Centro Asturiano, pues es una forma muy diferente de abordar el instrumento. Entonces yo pienso que eso también, digo, independientemente, y no es el sistema, no estoy hablando del sistema, más bien estoy hablando de la como yo lo veo, la cerradez a que haya personas de afuera, por así decirlo, entre comillas, que quieran ir a aprender el instrumento, pues dificulta las cosas, ¿no? Bueno, pues quisiera seguir hablando más. Quisiera decir más cosas, también hablar más sobre las diferencias entre la gaita escocesa, cómo se ve en Bretaña, cómo se ve en Escocia, pero bueno, será, me imagino, otra ocasión. Si quieren, con todo gusto yo puedo seguir hablando y podemos seguir platicando más tarde, pero bueno, pues... Haremos eso luego un poco también. Gracias, muchas gracias.